Mi esposa me llamó controlador el mismo día en que intentó esconderme 600,000 pesos. No fue una coincidencia. Hoy, mirando hacia atrás, sé que fue el ensayo perfecto para algo que llevaba meses, quizá años, planeando. Pero en ese momento, sentado en el comedor de nuestro departamento en la colonia del Valle, lo único que sentí fue una mezcla incómoda de culpa y irritación. Yo estaba revisando el presupuesto familiar en la laptop, algo que siempre hacía a finales de año. Era una costumbre que arrastraba desde que trabajaba como analista financiero en un banco. Abrir Excel, revisar ingresos, gastos, deudas, metas, todo línea por línea. Para mí, los números siempre habían sido la forma más honesta de ver la verdad. Otra vez con tus tablas, Andrés, dijo Camila desde la cocina, con ese tono a medio camino entre la burla y el cansancio. De verdad, a veces pareces más mi papá que mi esposo. Levanté la mirada de la pantalla. Estaba recargada en la barra con una copa de vino tinto en la mano, usando el vestido verde que casi siempre se ponía en Navidad. Del horno salía el olor del bacalao a la vizcaína, mezclado con el aroma de las velas de canela que tanto le gustaban. El departamento parecía listo para una noche tranquila, familiar, casi perfecta, casi. Solo estoy revisando cómo cerramos el año, respondí, intentando mantener la voz neutra. Los gastos del colegio de Nicolás, el crédito del coche, la hipoteca. Nada raro, Camila rodó los ojos, es que siempre es lo mismo, Andrés. Siempre estás controlando todo. Cada peso, cada gasto, cada movimiento, eso se llama responsabilidad, contesté, quizá un poco más seco de lo que pretendía. Tú misma dijiste que este año querías que ahorráramos más, soltó una risa corta, sin alegría. Quería que ahorráramos, sí, no que me pidieras facturas hasta por las toallas sanitarias. ¿No crees que es demasiado? Guardé silencio unos segundos. No era la primera vez que teníamos esa discusión, pero esta vez había algo distinto en el ambiente, una impaciencia en ella, una molestia en mí que ya no sabía disimular. Nadie te está pidiendo facturas de todo, mentí a medias. Claro que le pedía muchas. Solo quiero saber en qué se nos va el dinero. Ganamos bien y aún así llegamos justos a fin de mes. Eso no es normal, Camila. Se llevó la copa de vino a los labios y bebió un trago largo, sin quitarme los ojos de encima. No es normal porque tú quieres tener todo bajo control. Tu trabajo, tus inversiones, la cuenta de ahorros, la escuela de Nico, lo que yo compro, lo que yo hago, todo. A veces siento que, si por ti fuera, también controlarías lo que pienso. Eso me dolió más de lo que pensé, porque, en el fondo, siempre había intentado ser lo contrario, el esposo que escucha, que consulta, que comparte decisiones, el que no se parece a su propio padre. No seas injusta, dije, respirando hondo. Yo no te reviso el celular, no te pregunto a qué amiga le escribes. No te digo cómo vestirte, solo llevo las finanzas. Es lo que sé hacer. Camila dejó la copa sobre la barra con un golpe seco. ¿Y por qué tienes que llevar todo tú? ¿Por qué no puedes soltar un poco? Eres controlador, Andrés. Te cuesta aceptarlo, pero lo eres. La palabra se quedó flotando en mi cabeza. Controlador. Estaba a punto de responder, de defenderme, de explicarle por qué estaba exagerando. Cuando mi celular vibró junto a la laptop, era una notificación del banco, miré por reflejo. Y ahí empezó todo, movimiento inusual detectado en su cuenta de inversiones. Favor de comunicarse con su ejecutivo lo antes posible. Sentí una punzada en el estómago. Conocía demasiado bien ese mensaje. Había trabajado años del otro lado, redactando protocolos, viendo casos de fraude, detectando patrones. Ese texto no se enviaba por cualquier cosa. ¿Qué pasó?, preguntó Camila al notar que mi cara cambiaba. El banco, respondí. Un aviso de movimientos inusuales. Voy a marcar. Ella hizo un gesto con la mano como diciendo haz lo que quieras y volvió a la estufa. Yo tomé el celular, me levanté y fui al cuarto cerrando la puerta. El sonido de la televisión en la sala y el ruido de las ollas quedó amortiguado. Marqué directo a Ernesto, mi ejecutivo. Contestó demasiado rápido para ser Nochebuena. Andrés, qué bueno que llamas, dijo con voz seria. ¿Tienes un minuto? Sí. ¿Qué pasó con mi cuenta? Escuché un clic como si pusiera algo en altavoz o abriera un archivo en la computadora. Mira, detectamos una transferencia grande hoy en la mañana. 600,000 pesos. Salió de tu cuenta mancomunada número terminación 78 a otra cuenta en el mismo banco a nombre de Camila Ortega Hernández. Me quedé callado unos segundos. Perdón, ¿puedes repetir? 600,000, Andrés.
De la cuenta conjunta que tienen tú y tu esposa a una cuenta solo a nombre de ella. Como nunca habías hecho un movimiento así, el sistema lo marcó. Por protocolo, tengo que confirmar que estés al tanto. Conocía ese protocolo. Yo mismo había participado en el diseño del sistema de alertas años atrás. Movimientos fuera del patrón, retiros grandes, transferencias atípicas, señales de que algo no cuadraba. Sir, mentí para ganar tiempo. Estoy al tanto perfecto. Entonces cierro la alerta como operación autorizada, dijo Ernesto. Disculpa que te moleste en estas fechas, pero era importante. No te preocupes. Gracias por avisar. Colgué, me quedé de pie en la habitación con el celular aún en la mano, mirando un punto cualquiera en la pared. Sentí una sensación rara, como si el piso se hubiera movido un par de centímetros. No era la cantidad en sí, ganábamos lo suficiente para que 600,000 fueran un ahorro importante, pero no una fortuna imposible. Era el hecho, 600,000 pesos en una nueva cuenta a su nombre. Sin decirme nada, Camila siempre había sido buena con el dinero. Psicóloga, consultorio propio en Arbarte, pacientes fijos, de llena. Nunca tuve razones para desconfiar. Ella pagaba algunas cosas, yo otras, y la cuenta conjunta era para los gastos fuertes, colegio de Nico, hipoteca, emergencias, vacaciones. Un sistema justo, o eso pensaba. 600,000 no eran ahí te guardo algo por si acaso. No era un por si las dudas. Era una decisión y yo, el supuesto controlador, no tenía idea. Salí del cuarto con el corazón acelerado. De repente, el olor del bacalao me revolvió el estómago. En la sala, las luces del árbol de Navidad parpadeaban en rojo y dorado. Nicolás jugaba en el tapete con unos carritos, imitando el ruido de los motores. Desde la televisión llegaba la voz de un conductor hablando de la cena navideña perfecta. Camila cejía en la cocina. De espaldas, moviendo algo en una olla, Camila llamé, intentando mantener la calma. ¿Qué te dijo el banco?, preguntó, sin voltearse. Me confirmaron un movimiento, una transferencia, de 600,000 pesos, de la cuenta conjunta, a una cuenta a tu nombre. Dejó de mover la cuchara. Se quedó quieta unos segundos. Luego apagó la estufa, colocó la cuchara en un plato y respiró hondo antes de girarse hacia mí. Sus ojos ya venían preparados. No estaban sorprendidos, no estaban perdidos. Estaban en guardia. Andrés, no empieces, por favor. ¿Desde cuándo, Camila?, pregunté, clavando la mirada en ella. ¿Desde cuándo estás moviendo dinero sin decirme nada? No estoy moviendo dinero sin decirte nada, como si fuera un crimen, respondió, cruzándose de brazos. Es mi dinero también. Yo también trabajo, ¿te acuerdas? Es nuestra cuenta conjunta, repliqué. 600,000 pesos no son un gustito, es un plan. ¿Qué estás planeando?, soltó una risa nerviosa. No todo en la vida es un plan maestro, Andrés. Es solo organización financiera. Esa frase, dicha así, con esa calma forzada, se me quedó grabada en la mente como un sello. Es solo organización financiera. ¿Organización financiera?, repetí. Abrir una cuenta nueva, transferir 600,000 de la cuenta de los dos, no decirme nada. ¿Eso para ti es organización financiera?, se acercó un poco, bajando el tono para que Nicolás no escuchara desde la sala. No te lo dije porque sabía exactamente cómo ibas a reaccionar, me señaló con el dedo, así como estás ahora, como si hubiera robado un banco. ¿Eres controlador, Andrés? ¿Te aterra la idea de que yo pueda tomar decisiones sin pedirte permiso? Sentí la sangre subir a la cara. No estamos hablando de comprarte una bolsa. Estamos hablando de los ahorros de la familia, del futuro de Nico, de la casa. 600,000 pesos, Camila. Eso no lo decides tú sola. Desvió la mirada apenas un instante, un segundo, pero fue suficiente. En ese microgesto entendí algo que me heló por dentro. Eso no había empezado con esa transferencia. No era un arrebato. Era parte de algo más grande. ¿Cuánto hay en esa cuenta?, pregunté, de pronto, con una calma extraña. Además de los 600,000 de hoy. Camila apretó los labios. No voy a tener esta conversación contigo en Nochebuena, murmuró. No frente a Nico, fui hasta la mesa, tomé la laptop y la abrí sobre la barra de la cocina. Mis dedos se movían casi solos. Hacía meses había aceptado, por protocolo interno del banco, acceso global a todas las cuentas ligadas a mi RFC y al de mi esposa. Un beneficio para empleados de cierto nivel. Lo activé sin pensar, como quien firma un contrato más. Nunca imaginé que sería eso lo que me abriría los ojos. Ya tengo acceso a los estados de cuenta, dije, sin mirarla. A todas las cuentas a tu nombre en este banco.
el silencio que siguió fue distinto, más denso. Más honesto, Andrés, no hagas esto. Susurró, encontré la nueva cuenta. El número estaba claro, frío, imposible de discutir. No eran 600,000, era casi 1 millón. Casi 1 millón de pesos acumulados en depósitos periódicos. Transferencias pequeñas, medianas, algunas más grandes. Mes a mes. Pacientes, constantes. Cerré los ojos un segundo, como si eso pudiera cambiar la cifra en la pantalla. No cambió. Escuché la voz de Nicolás desde la sala, jugando. Escuché un villancico de fondo en la televisión. Escuché mi propia respiración, más rápida de lo normal. Casi 1 millón de pesos, dije al fin, levantando la mirada hacia Camila. ¿Desde cuándo? Ella no respondió. Las lágrimas empezaron a llenarle los ojos, pero no eran lágrimas de alguien injustamente acusado. Eran las lágrimas de quien sabe que la descubrieron tarde, pero la descubrieron. Andrés empezó, pero la voz se le quebró. Entre los dos se abrió un silencio enorme, pesado, abismal, y en ese silencio, mientras ella no podía sostenerme la mirada, entendí algo que dolió más que cualquier cifra en la pantalla. Mi esposa llevaba planeando su salida mucho antes de que yo siquiera sospechara que nuestro matrimonio estaba en problemas, y yo, el supuesto controlador, había sido el último en enterarse. No sé cuánto tiempo nos quedamos en silencio en esa cocina. Podrían haber sido 30 segundos o 5 minutos. Solo recuerdo la sensación de estar viendo una escena desde afuera, como si no fuera mi vida, como si los dos personajes frente a frente no fueran mi esposa y yo. ¿Desde cuándo? Repetí más despacio. Te lo voy a preguntar una vez más, Camila. ¿Desde cuándo? Ella se apoyó en la barra como si de pronto le faltaran fuerzas en las piernas. Se pasó una mano por el cabello, deshaciendo el chongo improvisado. Respiró hondo, evitó mis ojos un instante, y por fin habló. Desde hace casi 3 años, murmuró. 3 años. Sentí que esa cifra pesaba más que el 1 millón de pesos. 3 años, repetí. ¿Llevas 3 años guardando dinero en una cuenta aparte? No empecé con tanto, se apresuró a decir. Al principio eran cantidades pequeñas, lo que me quedaba de mis consultas privadas, algunas cosas que me pagaban en efectivo. Luego, cuando tú subiste de puesto en el banco, cuando empezaste a ganar más, yo también empecé a ahorrar más, ¿O a esconder más? Pregunté sin levantar la voz. Me sorprendió lo calmado que soné. Por dentro, sin embargo, todo estaba hecho pedazos. No lo veas así, pidió, dando un paso hacia mí. No empecé esto pensando en huir ni en traicionarte. Empecé porque entendí que no podía depender solo de ti. Que si un día algo pasaba, yo tenía que estar preparada. ¿Algo como qué? Pregunté. ¿Como un divorcio? Tardó un segundo en responder. Ese segundo fue suficiente. Como cualquier cosa, dijo al final, pero ya no sonaba convincente. Cerré la laptop con un clic seco. No quería seguir viendo los números, los movimientos, las fechas. Cada transferencia era una conversación que no habíamos tenido. Cada depósito, una decisión tomada a mis espaldas. Desde la sala, Nicolás gritó, «Mamá, ya tengo hambre». Esa pequeña voz nos devolvió a la realidad. Camila se limpió las lágrimas con la mano. «Voy a servirle a Nicole», dijo, mirando hacia la estufa. «Esto se está enfriando, no hemos terminado de hablar», le advertí. Lo se respondió sin mirarme. «Pero no vamos a hacer esto delante de él». Se giró, volvió a encender la estufa y empezó a servir en platos como si nada estuviera pasando. Como si la palabra divorcio no acabara de entrar a nuestra casa por la puerta de atrás. Yo me quedé unos segundos más en la cocina, respirando, intentando no explotar. Luego salí a la sala. Nicolás, con sus 7 años, estaba sentado en el piso rodeado de carritos y piezas de Lego. Tenía una camiseta del Cruz Azul que yo mismo le había comprado y el cabello despeinado de tanto rodar en la alfombra. «¿Ya vamos a cenar, pa?», me preguntó, levantando la vista. «Ya casi, campeón», respondí, forzando una sonrisa. «Tu mamá ya está sirviendo». Lo vi y sentí un nudo en la garganta, porque, de repente, todo se reducía a eso, a él, a lo que iba a pasar con su vida si lo que yo temía se confirmaba. Cenamos en una calma extraña. Camila y yo evitábamos cruzar miradas. Nicolás hablaba de la posada que habían hecho en la escuela, de la piñata, de los dulces, de que le había tocado cantar un villancico. Reía, gesticulaba, movía los brazos, y nosotros hacíamos un esfuerzo por responder como si nada estuviera pasando.
¿podemos ver una película después? Preguntó él con la boca llena de puré de papa. Una de Navidad, claro, dije. Terminamos de cenar, recogemos un poco y ponemos una. Camila asintió en silencio. Cuando terminamos, Nico fue al baño y luego directo a la sala a elegir algo en Netflix. Camila empezó a levantar los platos. Yo la ayudé en automático, pero apenas nos quedamos solos otra vez en la cocina, hablé. Esta conversación no va a desaparecer porque veamos una película, él dijo en voz baja, sin dejar de fregar un plato. Pero hoy es Nochebuena, Andrés. ¿Podemos no destruirle la Navidad a Nico? Me quedé callado. Tenía razón en eso. Nico no tenía la culpa de nada. Terminamos la película, dije al final. Lo acostamos, y luego tú y yo hablamos, sin filtros. Camila asintió. Más tarde, la sala estaba a oscuras, iluminada solo por las luces del árbol y el resplandor de la televisión. Nicolás se había quedado dormido a la mitad de mi pobre angelito 2, recargado en mi brazo. Yo sentía el peso caliente de su cabeza sobre mi hombro, su respiración tranquila. Camila estaba en el otro extremo del sillón, con las piernas recogidas, abrazando un cojín. Cuando la película terminó, ella se levantó con cuidado, tomó en brazos a Nico y lo llevó a su cuarto. La seguí con la mirada. La vi acostarlo, acomodarle la cobija, darle un beso en la frente. Esa imagen me rompió por dentro porque me recordó por qué me había enamorado de ella. Por cómo era con nuestro hijo, por su forma de cuidar, de estar presente. Regresó a la sala unos minutos después. Había silencio en todo el departamento. En la calle aún se oían algunos cohetes lejanos, vecinos celebrando, risas por aquí y por allá. En nuestra casa, en cambio, parecía que alguien había apagado algo más que las luces. Camila se sentó frente a mí en el sillón individual. No había más cojines que abrazar, no había platos que lavar, estufa que atender, niño que distraer. Solo estábamos ella, yo, y la verdad que llevaba 3 años creciendo en una cuenta a su nombre. Empieza tú, dije. Quiero escuchar tu versión antes de decir nada más. Respiró hondo, se frotó las manos como si tuviera frío. No hay una sola versión, comenzó. No es que un día me desperté y dije, voy a abrir una cuenta para irme de aquí. No fue así, pero abriste la cuenta, señalé. Sí, la abrí, admitió, mirándome a los ojos por primera vez en toda la noche. Y la empecé a llenar poco a poco. Al principio era un fondo para mi consultorio por si algo salía mal. Tú siempre has tenido tu trabajo estable, tus bonos, tus prestaciones. Yo dependo de mis pacientes. Si mañana se va la mitad, mis ingresos se queden. No es lo mismo, para eso está nuestra cuenta de emergencias, rebatí. La de los dos, la cuenta de emergencias que tú dices cuando se toca y cuando no, corrigió con un tono que revelaba viejas heridas. La cuenta en la que, si necesito algo, tengo que explicarte por qué, para qué, cuánto y en cuántos meses se repone. Me quedé callado. No podía negar que, al menos en parte, tenía razón. A veces, continuó, cuando te pedía dinero para algo que tenía que ver con mi consultorio, me decías, ¿no puedes cubrirlo tú? Yo ya pagué esto y esto otro. Empecé a sentir que cada peso que salía de esa cuenta era un favor tuyo, no algo nuestro. No era un favor, dije, frustrado. Solo necesitaba saber en qué se usaba. No quería que nos descapitalizáramos, lo sé. Y al principio lo entendí, admitió. Pero con el tiempo me cansé. Me cansé de sentir que tenía que justificar cada gasto. Me cansé de que revisaras el estado de cuenta y me preguntaras por qué gasté tanto en el súper, o en ropa, o en la escuela de Nico. Eso no justifica que escondas dinero, corté. Ella me sostuvo la mirada. No lo justifica, aceptó. Pero lo explica, hizo una pausa, tragó saliva, y griega luego. Las cosas entre nosotros empezaron a cambiar. ¿Desde cuándo? Pregunté con un nudo en la garganta. Se tomó su tiempo para responder. Desde que murió tu mamá, dijo al fin. Esa frase me golpeó por sorpresa. ¿Qué tiene que ver mi mamá con esto? Mucho, respondió. Cuando ella se enfermó, tú te volviste aún más controlador, con todo. Con tus hermanas, con el hospital, con las visitas, con las cuentas, con el tiempo. Y lo entiendo, estabas asustado, estabas perdiendo a tu mamá. Pero también empezaste a querer controlar cada minuto de mi vida.
eso no es cierto, protesté a la defensiva. Solo te pedía que me ayudaras con ella, que fueras conmigo al hospital, que cancelara pacientes para ir contigo, me interrumpió. Que dejara de lado mi trabajo porque tú necesitabas que estuvieras siempre disponible. Te lo dije muchas veces, Andrés, no puedo simplemente cerrar el consultorio cada vez que hay algo con tu familia. Y tú te enojabas. Me hacías sentir egoísta. Estaba siendo egoísta, dije, casi sin pensar. En cuanto las palabras salieron de mi boca, me di cuenta de lo que acababa de decir. Vi cómo le cambiaba la cara. Ahí está, susurró, eso es. Para ti, mi trabajo siempre ha estado un escalón abajo del tuyo. Mis pacientes, mis horarios, mis necesidades, siempre eran ajustables. Las tuyas, no. Me pasé una mano por la cara. Me dolía la cabeza. ¿Y eso te llevó a abrir una cuenta secreta? No solo eso, respondió. Me llevó a entender que, si un día decidía irme, tenía que poder hacerlo, que no podía quedarme atrapada en un matrimonio solo porque no tenía dinero suficiente para empezar de cero con Nico. Escucharla decir irme y Nico en la misma frase fue como una puñalada. ¿Has pensado en irte con él?, pregunté con la voz rota. Camila cerró los ojos un instante. He pensado en muchas cosas, la admitió. En separarnos, en seguir como estamos, pero cada quien con su vida emocional por su lado. En aguantar hasta que Nico sea más grande. En irme sola. En irme con él. He pensado en todo, Andrés. Durante años me quedé sin aire. Durante años, mientras yo hacía planes de inversiones, de vacaciones, de cambio de coche, ella hacía otros planes en paralelo. Planes que incluían rutas de salida. ¿Me has sido infiel?, pregunté de golpe. Antes de poder frenar la pregunta, ella abrió los ojos, sorprendida. No respondió sin titubear. ¿No te he sido infiel? ¿Hay alguien más?, insistí. No, repitió. No hay otra persona. Si te digo que he pensado en irme, no es porque haya alguien esperándome, es porque, a veces, ya no me reconozco aquí. La frase se quedó suspendida en el aire. Ya no me reconozco aquí. Yo miré alrededor, la sala que habíamos amueblado juntos. Las fotos de los tres en la pared, la mesita de centro con las marcas de crayola que Nico había dejado de pequeño. Todo era familiar. Y, sin embargo, en ese momento también empecé a sentir que no reconocía mi propia casa. ¿Y por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué justo hoy el banco me avisa? ¿Qué ibas a hacer con esos 600,000? Camila dudó un momento. Iba a cerrar el consultorio de Narvartel, dijo. Encontré un espacio en la Roma, más caro pero con mejor ubicación. Quería mudarme, hacerlo solo a mi nombre, tener algo mío. ¿Alejado de aquí, alejado de mí?, pregunté. No respondió. ¿Y eso, otra vez, fue respuesta suficiente? Nos quedamos en silencio un rato largo. Afuera, un grupo de vecinos empezó a cantar Noche de Paz en el pasillo. Sus voces se colaban suavemente por debajo de la puerta. En cualquier otro año, probablemente me habría parecido una escena bonita. Esa noche me pareció una ironía cruel. De entonces, ¿qué quieres hacer?, pregunté al final, cansado. Dímelo claro. ¿Quieres divorciarte? Camila apretó los labios. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. No lo sé, susurró. No puedo darte esa respuesta hoy. No así. No en esta noche, pero tampoco puedo fingir que todo está bien, porque no lo está. No lo ha estado desde hace mucho. Apoyé los codos en las rodillas y me incliné hacia adelante, enterrando la cara entre las manos. La palabra divorcio ya no era una amenaza abstracta, era una posibilidad concreta, casi palpable, sentada frente a mí en forma de mujer, con los ojos cansados y una cuenta secreta a su nombre. Solo te voy a pedir una cosa, dije, levantando la vista. No muevas un peso más de esa cuenta sin que yo lo sepa. No hagas más transferencias de la cuenta conjunta. A partir de mañana, las finanzas se separan. Lo tuyo, lo mío. Solo dejamos lo necesario para Nico. ¿Estás seguro de que quieres hacer eso?, preguntó con un hilo de voz. Estoy seguro de que ya no confío en ti, respondí, sintiendo cómo esas palabras me rompían por dentro. Y sin confianza, no hay organización financiera que aguante. Camila asintió, limpiándose las lágrimas. De acuerdo, dijo. A partir de mañana, cada quien se hace cargo de lo suyo. Nos quedamos ahí, sentados, sin saber qué más decir. Afuera, los vecinos aplaudieron al terminar el canto. Alguien gritó Feliz Navidad. En algún departamento cercano estalló una botella de sidra. En el nuestro, Nochebuena marcaba el inicio de otra cosa, el proceso lento, doloroso y muy real de ver cómo un matrimonio se parte en dos. Y lo peor no era el dinero.
Lo peor era descubrir que la persona con la que compartías la cama llevaba años guardándose un plan de escape. Los días siguientes a esa Nochebuena no explotaron en gritos ni maletas en la puerta, se rompieron en silencio. La mañana de Navidad, Nicolás corrió al árbol emocionado, abrió sus regalos, jugó conmigo en el piso como si nada hubiera cambiado. Y, en parte, para él nada había cambiado. Tenía sus carritos nuevos, un balón, una playera de su equipo. A su alrededor, el mundo seguía siendo seguro para nosotros, no. Camila y yo nos hablábamos lo justo. Coordinábamos horarios, comidas, cosas de Nico. ¿Lo llevas tú al parque? ¿Qué vamos a cocinar? ¿A qué hora vienen tus hermanas? Éramos dos administradores de una pequeña empresa llamada Familia, sin tocar el tema del $1,000,000 ni de la cuenta secreta. Cumplí lo que dije, a los 2 días fui al banco. Cancelé mi acceso mancomunado a algunas cosas. Abrí una nueva cuenta solo a mi nombre, moví parte de mi nómina. Dejé en la conjunta lo necesario para los gastos de Nico y la hipoteca. El resto lo separé, no lo hice por venganza. Lo hice por instinto de supervivencia. Una tarde, ya en enero, Camila me encontró en la mesa del comedor revisando unos papeles. Eran simuladores de pensión alimenticia y acuerdos de custodia. No porque ya hubiéramos decidido divorciarnos oficialmente, sino porque quería saber qué me esperaba si eso sucedía. ¿Ya hablaste con un abogado?, preguntó, sin rodeos. No, todavía, respondí, pero lo haré. Quiero entender bien qué significa todo esto para Nico. Ella se sentó frente a mí con un café en la mano. Yo también hablé con alguien, admitió. Una amiga de la universidad que ahora se dedica a derecho familiar. Le conté a grandes rasgos. Me dijo algo que no quería escuchar, pero creo que es cierto. ¿Qué te dijo? Que, si nos divorciamos, el dinero va y viene. La casa se vende o se queda con uno. Las cuentas se reparten. Pero lo que más se va a romper si no tenemos cuidado. Él señaló con la cabeza hacia el cuarto de Nicolás. La escuché en silencio. Me preguntó, continuó, si estaba dispuesta a ver a Nico con una mochila, yendo de casa en casa cada semana, lidiando con 2 versiones distintas de sus papás, 2 familias, 2 reglas. ¿Y si tú estabas dispuesto a eso también? No quiero eso para él, dije. Antes de que terminara la frase, yo tampoco, respondió. Se hizo un silencio raro. No era hostil, pero tampoco era cómodo. Era el silencio de 2 personas que quieren cosas diferentes, pero aman a la misma persona pequeña en el cuarto de al lado. ¿Sigues pensando en irte?, pregunté. Camila miró su taza. Sigo pensando que no quiero seguir como estábamos, dijo. No quiero vivir con miedo de decirte en qué gasto mi dinero. No quiero sentir que tengo que pedir permiso para todo. No quiero que tú te sientas traicionado todo el tiempo. Ya me siento traicionado, dije, sin suavizarlo. Pero eso no significa que quiera dejar de ser papá de Nico a tiempo completo. Yo no quiero quitarte a Nico, respondió, herida. Nunca he querido eso. Nos miramos un momento largo. De entonces, ¿qué hacemos?, pregunté. Lo único que podemos hacer por ahora, dijo, seguir en terapia, los dos, y ver si queda algo que se pueda salvar. No por el dinero, por el asentí. No era la respuesta que quería. La parte de mí que estaba llena de rabia habría preferido algo claro, sí, me voy o no, me quedo. Pero la vida real rara vez funciona así de limpio. Solo te pido algo, le añadí. Quiero que seas brutalmente honesta en terapia. Conmigo, con el terapeuta, contigo misma. Y yo voy a tratar de hacer lo mismo. Aunque no nos guste lo que salga. Camila respiró hondo. Está bien, dijo. Ser brutalmente honesta es lo único que no he sido estos últimos años, y ahí, en medio de papeles de abogado, tazas de café frío y juguetes tirados en el piso, entendí que, a veces, lo que se rompe después de la verdad no es solo la confianza, también se rompe la versión de uno mismo que creías tener, y reconstruir eso duele más que ver caer una cuenta de banco. Ir a terapia de pareja en Ciudad de México un martes a las 7 de la noche es como meterse voluntariamente al tráfico del periférico. Sabes que te va a desesperar, pero también sabes que, si no lo haces, no vas a llegar a ningún lado. La primera sesión fue incómoda desde el minuto 1. La consultora quedaba en la colonia Condesa, en un edificio viejo remodelado. El consultorio estaba lleno de plantas, libros y cuadros abstractos. La terapeuta, Laura, nos recibió con una calma que envidié. Nos sentamos en sillones separados.
Ya ni siquiera compartíamos el mismo mueble. Cuénteme por qué están aquí, dijo ella, directa. Nos miramos unos segundos, esperando que el otro empezara. Fui yo quien habló primero. Descubrí que mi esposa ha estado guardando dinero en una cuenta que no conocía, dije, durante años. Sin decirme nada, Laura asintió sin juzgar. ¿Y tú cómo lo describirías?, le preguntó a Camila. Yo diría, respondió ella, que empecé a ahorrar por miedo. Miedo a depender por completo de él. Miedo a no poder irme si algún día ya no quería estar aquí. Entonces, resumió Laura, tú te sentías atrapada. Y tú te sientes traicionado. Era una frase sencilla, pero puso las piezas sobre la mesa con claridad. Las semanas siguientes, las sesiones se llenaron de frases que nunca nos habíamos dicho de frente. XXX por. Me hace sentir como una niña a la que le revisan la mochila. Me hace sentir un cajero automático con patas. Cuando murió tu mamá, sentí que desaparecí para ti. Cuando se enfermó mi mamá, yo también estuve. Pero tú nunca lo viste. Tengo miedo de que le hagamos daño a Nico. Tengo miedo de que Nico aprenda que esconder cosas es normal. Hubo momentos en los que salí de ahí con más rabia que cuando entré. Otros con una extraña sensación de alivio. Por primera vez en años estábamos hablando de lo que realmente nos dolía. No de quién gastó cuánto en el supermercado. Una noche, después de una sesión especialmente pesada, estábamos en la cocina, cada uno sirviéndose algo de cenar. Nicolás ya dormía. Camila rompió el silencio. ¿Sabes qué fue lo que más me pegó hoy?, preguntó. ¿El tema del control? Aventuré negó con la cabeza. No. Que Laura dijo que mi cuenta secreta y tu necesidad de revisar todo son dos versiones de lo mismo. Miedo, respondió. Yo ahorraba por miedo. Tú controlabas por miedo. Solo que elegimos armas distintas. Me quedé apoyado en la barra procesando eso. Nunca me vi como alguien que actúa por miedo, admití. Yo tampoco, dijo ella. Pero míranos. Nos miramos cansados. ¿Crees que esto tenga arreglo?, pregunté, sin disfrazar la vulnerabilidad. Camila tardó en responder. Creo que ya no vamos a volver a ser quienes éramos cuando nos casamos, dijo. Eso ya se rompió, pero no sé si eso es completamente malo. Tal vez podemos ser otra cosa, o tal vez no. Lo único que sé es que, por primera vez en años, no estoy fingiendo, no supe qué contestar. Esa noche, cuando me acosté, abracé a Nicolás un poco más fuerte. Él dormía profundamente, sin enterarse de que sus padres estaban tratando de decidir si podían seguir siendo pareja sin destruirse en el intento, y entendí algo que nunca había visto en ninguna tabla de Excel. Algunas pérdidas no se calculan en pesos, sino en versiones de futuro que ya no van a existir. La decisión no llegó con un grito, ni con una maleta hecha a toda prisa. Llegó una tarde de domingo, meses después, cuando Nicolás estaba en un cumpleaños y la casa se sentía demasiado grande para dos. Estábamos en la sala, cada uno con una taza de café. Habíamos avanzado mucho en terapia, pero no lo suficiente como para ignorar lo obvio. Algo esencial entre nosotros se había roto. Hablé otra vez con la abogada, dijo Camila. Rompiendo el silencio, ¿no me sorprendió, Di?, pregunté. Me dijo que, si decidimos separarnos, lo mejor es que lo hagamos ahora, respondió. Antes de que Nico sea adolescente, antes de que esto se pudra más. Sentí un vacío en el pecho, pero no rabia, solo tristeza. ¿Eso quieres?, pregunté, mirándola fijamente. ¿Separarte? Camila respiró hondo. Quiero dejar de vivir con miedo, dijo. Miedo a hablar, miedo a gastar, miedo a que cualquier cosa se convierta en una auditoría. Y sé que tú también quieres dejar de sentir que te traiciono cada vez que hago algo sola. Te sentí. Me dolió admitirlo, pero era verdad. No quiero que Nico crezca viendo a dos personas que se hablan como si fueran socios de negocio, le agregué, o como si se debieran facturas emocionales todo el tiempo. Hubo un momento en que los dos supimos que la respuesta ya estaba tomada, aunque ninguno lo dijera en voz alta. Entonces sí, terminó ella. Vamos a separarnos. No lloró. Yo tampoco. Quizá porque las lágrimas ya las habíamos gastado antes. Lo que quedaba era una especie de aceptación cansada. Hablamos de lo práctico: custodia compartida, colegio, casa, vacaciones. Decidimos que Nicolás se quedaría principalmente en el departamento actual y que yo buscaría algo cerca para no sacarlo de su entorno. Acordamos no hablar mal del otro frente a él. Acordamos contarle juntos con ayuda de la terapeuta infantil. ¿Y la cuenta?, pregunté. Al final, Camila entendió.
La voy a poner sobre la mesa. En el proceso dijo, no voy a esconder nada. Si hay que repartirla, se reparte. Si el juez decide otra cosa, lo aceptaré. No era solo por el dinero. Era un gesto, el primero en mucho tiempo que sentí como completamente honesto. Semanas después, en el despacho de la abogada, mientras firmábamos papeles, pensé en todo lo que había pasado desde aquella notificación del banco en Nochebuena. 1 millón de pesos, una cuenta secreta, años de silencios, sesiones de terapia, peleas, verdades dolorosas y, al final, un divorcio. Pero también pensé en otra cosa, en la forma en que habíamos manejado a Nicolás. El día que se lo contamos, los dos estábamos aterrados. Él nos miró serio, escuchando. Cuando terminamos de explicar con palabras sencillas, sin culpas, se quedó callado unos segundos y luego preguntó, ¿todavía vamos a ver películas los tres juntos a veces? Nos miramos. Sí, le dije. Quizá no todos los días, pero sí. Seguimos siendo tus papás. Eso no va a cambiar nunca, asintió, con los ojos brillantes. ¿Y todavía me vas a llevar al estadio, pa? Insistió. Claro, respondí. Eso tampoco cambia. Después se giró hacia Camila. ¿Y tú todavía vas a hacer bacalao en Navidad, ma? Ella sonrió, con lágrimas en los ojos. Siempre dijo. Y tú vas a poder cenar 2 veces si quieres, con tu papá y conmigo. Él sonrió apenas. No era alegría, era una especie de alivio infantil ante la idea de que, aunque todo se movía debajo de sus pies, había cosas que se quedaban. Hoy, cuando cuento esta historia, mucha gente se queda atorada en la parte del 1 millón de pesos. Me preguntan cómo no vi las transferencias, cómo es posible que no sospechara nada, si no me di cuenta de los depósitos. Pero la verdad es que el dinero fue solo el síntoma. Lo que realmente nos separó fueron las cosas que dejamos de decirnos, los miedos que no nombramos a tiempo, las veces que usamos la organización financiera como excusa para no hablar de lo que de verdad dolía. Mi esposa me llamó controlador mientras movía 600,000 pesos a una cuenta que pensó que nunca vería. El banco me llamó y se acabó el teatro. ¿Cuándo? Le dije que ya tenía acceso a los estados de cuenta. No pudo levantar la mirada, y en ese silencio, entendí que el dinero era lo menos importante. Lo importante era todo lo que habíamos dejado de ver, mucho antes de que la primera transferencia apareciera en la pantalla. Si este tipo de historias resuena contigo y te hace pensar en lo que pasa puertas adentro de muchas casas, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo. De verdad me gustaría saber hasta dónde llega esta historia.